Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición estar nuevamente aquí todos juntos, orando al Señor, escuchando su palabra y continuar con nuestro pilar de discipulado MM33. Como les dije la semana pasada, vamos a estar hablando sobre las dimensiones del Espíritu Santo, sobre el discipulado y las dimensiones del Espíritu Santo. Hoy vamos a compartir, hoy vamos a ver aquí en la palabra del Señor lo que el Señor nos dice acerca de el discípulo de Jesús. Conoce y recibe el bautismo del Espíritu Santo, donde vamos a hablar por unos minutos sobre la importancia que conlleva a tener el bautismo del Espíritu Santo. Estamos en una carrera a favor de los discípulos en cada una de las iglesias, que sea lleno del Espíritu Santo. El discípulo de Jesús conoce y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros ahí con los discípulos que estamos formando, que están con nosotros, tenemos que tener muy claro que uno de los elementos por los cuales tenemos que orar y ministrar es el bautismo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, estamos claros que el hablar en lenguas es la señal inicial de esa llenura, de ese poder del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué nos lleva? Bueno, en primer lugar vamos a ver que el bautismo del Espíritu Santo es ser sumergido en el Espíritu Santo, es ser envuelto en el Espíritu Santo, ser saturado en el Espíritu Santo, ser empapado en el Espíritu Santo, o sea, de tal manera que vamos a esta dimensión de ser lleno de su presencia, de su poder y de su unción. Entonces, por eso hablamos del bautismo, ser sumergido en ese poder maravilloso del Espíritu Santo, que aquí lo he podido explicar a ustedes para que tengamos claro la importancia de que cada discípulo tenga el bautismo del Espíritu Santo, donde la evidencia, como les decía, son las lenguas, esa evidencia física inicial, esa evidencia que encontramos en Hechos 2, del 1 al 4, y que se repite en varios pasajes ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, las lenguas es ese milagro que da el Espíritu Santo al creyente cuando lo bautiza, cuando esa persona viene y recibe esa capacidad de hablar en lenguas, de orar en lenguas, ministrar en lenguas, que es muy importante para que este discípulo de Jesús sea empoderado y pueda hacer la obra del Señor. Vemos esta evidencia cuando Pedro estuvo allá con Cornelio, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cuando estaba Pablo en Éfeso, también donde ellos recibieron por la imposición de las manos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Tenemos que volver a estos tiempos en que tenemos a los discípulos orando, los metemos en ese tiempo del Señor. ¿Qué necesitamos para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, creer en la palabra que el Señor Jesucristo dijo, creer en esa palabra, ¿verdad? Donde el Señor nos da a nosotros ese poder. Tenemos que ser disciplinados en la palabra de Dios, y que el Espíritu de Dios, el Señor lo va a dar a los que se lo piden,
Por eso es importante que en esto nosotros guiemos a los discípulos a recibirlo, que no estemos ahí solamente por un tiempo de reunión, de enseñanza, sino que como ministros del Señor estemos con la convicción de que cada uno de esos discípulos tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y si no lo tiene, bueno, vamos a enseñarle, vamos a que esa persona venga a creer en el poder del Espíritu Santo, que busque y que lo espere, como dice Hechos 1:4, donde ellos estaban juntos esperando. Tenemos que volver a estos tiempos de búsqueda del Señor en vigilia, en ayuno, que los cultos de oración vuelvan a llenarse, que en cada administración se dé desde el altar del Señor, donde las personas lleguen con esa sed de Dios y sean bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los resultados de ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, el primero es poder para testificar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces vemos ahí que a veces queremos nosotros que los creyentes hagan aquello para lo cual nosotros no hemos todavía enseñado correctamente. Necesitamos que entren en la dimensión del Espíritu Santo y que así de esa misma forma nosotros movilicemos a la iglesia en testificar, en predicar la palabra de Dios. Tenemos sabiduría para responder, porque dice la palabra que el Espíritu nos guiará en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros tenemos que responder. Es ahí donde la importancia de tener la unción del Espíritu Santo, de que nosotros podamos guiar en este tiempo desde la niñez hasta los adultos en un mover espiritual del Espíritu Santo, en un mover en ministrar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Tenemos que volver a la administración del Espíritu Santo en cada reunión, en cada discipulado que nos reunamos, en cada momento, para que todos los discípulos tengan el bautismo del Espíritu Santo. Nos da la unción para predicar, ¿verdad? Hechos 1:8 nos da la unción, dice la palabra, que cuando los discípulos, los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo, predicaban con denuedo, predicaban con libertad, predicaban sin temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos, porque estaba en ellos y sobre ellos. Y por último, tenemos que el Espíritu Santo nos da poder y autoridad para ministrar. Estamos en tiempos, amados hermanos, donde necesitamos esa demostración del poder espiritual. Estamos en estos tiempos de la necesidad de sanidad, de milagros, donde nosotros mismos podemos ver personas a las que amamos, que están pasando pruebas, que están pasando dificultades, pero necesitamos ese poder y necesitamos esa autoridad para ministrar, para que haya milagros y prodigios. Entonces, un discípulo tiene que ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que llevarlo a esa dimensión del bautismo del Espíritu Santo, que ahí estemos con los creyentes recibiendo ese poder de Dios, que podamos nosotros tener ese grupo de creyentes, niños, jóvenes o adultos, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Pero permítame decirles, hermano, que esto hay que provocarlo. Hay que provocarlo, hay que provocarlo. Cuando usted insiste en que sean bautizados del Espíritu Santo por la palabra, por la administración, el Espíritu Santo va a bautizar a cada
uno de los creyentes. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana, en esta dirección, diciéndole, Señor, ayúdanos como ministros a ministrar el bautismo del Espíritu Santo desde los más pequeños hasta los más grandes, en todas las áreas de la iglesia, mujeres, niños, jóvenes, que tengamos un avivamiento porque queremos discípulos en el poder del Espíritu Santo. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, venimos, oh Dios, creyendo tu palabra, Señor, que dice que recibiremos poder, Señor. Venimos, Señor, creyendo la palabra que tú has dicho, que esta es una promesa para todos los creyentes, Señor. Padre, queremos levantar una generación de discípulos, Señor, que vivan para ti, Señor, y sabemos, Dios, que el secreto es que sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Padre, que sabemos, Señor, que es esa unción, que es ese poder, que es lo que tú has prometido, Señor, y que lo vimos, Señor, desde el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, Señor, donde tú te manifestaste, Señor, juntamente con los apóstoles y con todos los que ahí estaban, Señor, trayendo sobre ellos y en ellos el Espíritu Santo, bautizándoles, Señor, y que hubo gran avivamiento, Señor, que fue un despertar, oh Dios, un despertar que ha llegado hasta nosotros, Señor. Queremos hoy que tú nos des este despertar, Señor. Queremos ver niños, Señor, llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas, ejerciendo los dones. Queremos ver adolescentes y jóvenes, Señor, caminando en el poder del Espíritu Santo, Señor, que cuando los jóvenes, oh Dios, se reúnan, Señor, haya un avivamiento, que ellos oren en lenguas, que sean ministrados en lenguas, Señor, que cada uno de ellos, Señor, pueda ser fortalecido, Padre Celestial, y tener la promesa del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Padre, provoca en nosotros un anhelo para que cada discípulo, para que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo, Señor. Padre, porque en la experiencia hemos visto, Señor, que cuando hablamos del Espíritu Santo, que cuando enseñamos, que cuando oramos, oh Dios, Señor, tú te manifiestas porque tú esta es tu voluntad, Señor. Te damos gracias, oh Señor. Y ribajaya rabasoya rabasandara. Oh Señor, rimajanda rabasoya rabalabasi. Oh ribajanda ramarabasaya. Oh Señor, bautiza, Señor, si en esta mañana hay alguno aquí en esta plataforma, Señor, que aún no ha recibido esta maravillosa promesa, que tú le visites, Señor, de una manera especial, así como tú lo sabes hacer, Padre. Te damos gracias, Señor. Padre, oramos, oh Dios, por una generación de discípulos bautizados en el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, para siempre es tu poder. Bendice cada pastor, cada ministro, Señor, aquí hoy, Señor. Padre, que tú pongas en cada uno este anhelo, Señor, de tener, Dios, esa iglesia en la unción del Espíritu Santo, que no se quede ninguno, Señor, en la congregación sin recibir esta promesa, que todos reciban, Señor, porque es tu voluntad y la declaramos en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones, amados hermanos. Muchas gracias. Qué lindo.